¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. ¿Ustedes saben cuánto nos ha costado meter casi el 70%, más del 70% de la población vacunada? Ha costado Dios y su ayuda, yo lo voy a explicar más adelante. Porque aquí el tema es que hace pocas horas atrás la Organización Mundial de la Salud acaba de descubrir desde Sudáfrica una nueva variante que supera a todas las anteriores, a las 4 o 5 anteriores, que si la Delta, que si la Lambda. Esta se llama Omicron, viene de Sudáfrica. Y lo primero que tiene es que es mucho más transmisible que todas las anteriores. Lo segundo es que es potencialmente más contagiosa. Y lo tercero es que probablemente las vacunas en existencia no la detengan. Es decir, que estaríamos hablando de nuevas olas, estaríamos hablando de recomenzar otra vez, pero esto está por verse porque se está todavía en análisis. Ahora, nosotros llegamos a más del 70% de la población vacunada. Nosotros tenemos una economía de guerra y el gobierno de Venezuela, teniendo los números que venían las cifras de contagios bajando en nuestro país, decidió una apertura. Meses de noviembre y diciembre a todo dar, y en enero se harían las evaluaciones, se cruzarían los números y veríamos si extenderíamos a seguir con este formato, con este método. Porque nosotros, recuerden, veníamos un método 7+7. Entonces, la contradicción de todo esto, de cómo nos amenaza, no solamente al mundo, pero a nosotros en particular, es que esta es una variante que nos agarra a nosotros en Venezuela, bloqueados, sancionados, con una economía de guerra, con una economía sin recursos, precisamente por lo anterior dicho, y sobre todas las cosas, una economía que comienza a dar sus primeros pasos, pero que ahora va a tener que confrontarse con esta nueva variante. Ahora yo te digo una cosa. ¿Tú sabes cuál es el trasfondo de todo esto? El trasfondo es la inequidad. El trasfondo es la distribución de las vacunas en el mundo. El trasfondo es el egoísmo. La mala gente que son los europeos y los gringos, sobre todo los países poderosos que atraparon todas sus vacunas, que las congelaron, que no le dieron prácticamente vacunas, sino unas migajas ya cuando había pasado año y medio. ¿De dónde vienen estas variantes? Póngase a ver para que se den cuenta. De los países menos vacunados, de los países más pobres, donde no han querido darles vacuna ni ayuda, que no tienen para comprarlas porque además son bastante costosas, donde no han querido liberar las patentes que desde el año pasado se les viene rogando prácticamente a estos países poderosos que liberen las patentes para incrementar la producción de vacuna en el mundo. ¿Y qué hace este desequilibrio? Que es el mismo desequilibrio que vemos en materia económica a nivel mundial, donde las transnacionales ricas son las que agarran todo para ello y dejan las migajas a los países pobres. Está pasando también con este virus. Vienen desde los más pobres, se multiplican las cepas porque no están vacunados, porque la tasa de vacunación es muy baja. En Sudáfrica es del 25% y ni hablar en el continente africano con más de 36, casi 40 países que las tasas no llegan ni al 20%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empiezan las restricciones, caen las bolsas, empieza el pánico a nivel mundial. Ya van 30 países que han restringido los vuelos a nivel mundial de que vengan desde Sudáfrica. El Fondo Monetario Internacional no nos da la plata. Miren, amigos de Venezuela y del mundo, nosotros tenemos 5.000 millones atrapados en el Fondo Monetario Internacional porque a ellos no les da la gana de darnos esos fondos que nos pertenecen. Porque ellos dicen que Guaidó es el presidente de Venezuela. Imagínate el bloqueo, que son fondos que lo pudiéramos utilizar enteramente para enfrentar con todas sus consecuencias a esta pandemia.
Y pasa también como espejo con los flujos y los índices migratorios que estos países poderosos colonizan las riquezas de la mayoría de los países, forzan a la gente a migrar porque les quitan todas las condiciones de sustentabilidad, de autonomía, le roban todos sus recursos y la gente tiene que lanzarse al mar, la gente tiene que lanzarse de Centroamérica hacia México caminando. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Está pasando lo mismo con el virus, que nace en los países más pobres, se multiplican allí las cepas y vienen luego y se trasladan a todo el resto del mundo provocando esto. Porque nosotros en enero o tal vez en diciembre, si esta variante avanza como sabemos va a avanzar y no es detenida por las vacunas, nosotros tenemos que otra vez volver a los confinamientos. ¿Y cuándo vamos a salir de abajo con los confinamientos y una economía que necesita trabajar 24/24? ¿Se dan cuenta? ¿Y de quién es culpa todo esto? De los países ricos que no quieren compartir sus riquezas, que no quieren liberar para que haya tasas de vacunación más altas. Si nosotros, de los más de 7.000 millones de personas que existen en el mundo, tuviéramos una tasa por lo menos promedio del 60-70%, yo creo que el impacto del virus hubiese sido mucho menor. Pero todavía lo tenemos. Venezuela tiene 70%. Hemos avanzado a troche y moche buscando esos recursos. Ustedes han visto los videos que hemos hecho, cómo nos han bloqueado todos los recursos. Y encima se siguen multiplicando las variantes. ¿Cuándo entonces salimos adelante? Si no podemos trabajar 24/24, porque tenemos que controlar, detener, frenar el virus, porque si no, si nos colapsa todo el sistema sanitario y no tenemos churupos para meterle todo a los sistemas sanitarios y quedarnos en nada. Que por allí nos atacaron también al principio de este virus. Nos atacó el país del norte para que nos quedáramos sin nada y que esto colapsara de virus. Amigos, abran los ojos. Esto pareciera una cosa que está confabulada. Bueno, ¿qué creen ustedes pueden hacer el gobierno nacional para enfrentar esta nueva variante que es, repetimos, verduga? Es dura. Es dura. Entonces, nos vacunamos. 2 dosis. Ya se están hablando en países que van por la tercera dosis, otros países que la cuarta dosis. Bueno, vamos a llegar a cuántas dosis con esto. Esto hay que solucionarlo de raíz, y de raíz es liberar las patentes. De raíz es que todo el mundo tenga por lo menos 70-80% de tasa de vacunación para que lleguemos a la inmunidad de rebaño. Pero los países del norte, los países europeos no quieren aflojar nada de eso. Las farmacéuticas, que son dueños de ellos, pues. Mándame tu punto de vista, orientaciones al respecto. Muchas gracias y nos vemos pronto.